Bien, nosotros cuando estuvimos introduciendo cargas al CIPECAD, perdón, cuando nos pusimos a introducir cargas al CIPECAD, ya introducimos la carga viva según la norma, ya introducimos la carga de viento, también hemos dicho que el peso propio de la estructura, el peso propio de las columnas, las vigas y las losas, eso lo introduce el CIPECAD, ¿ya? Y es este peso propio de las carpetas, cielo falso y porcelanato, eso ya lo introducimos. Era 150 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, lo que nos falta introducir es la carga de muro. Eso, fíjense, aquí les puse con una flechita y dice se introduce sobre la losa. Y como nosotros ya hemos modelado la losa, ya podemos introducir las cargas de muro, ¿ya? Entonces, hoy, la clase de hoy va a ser introducir zapatas e introducir cargas de muro a la estructura, ¿ya? Bien, jóvenes, dicho esto, para introducir cargas de muro, yo debo de exportar estas plantillas arquitectónicas para poder ubicar milimétricamente dónde están ubicados mis muros sobre la losa. Entonces yo tengo que tener mi arquitectura de planta baja, mi arquitectura de planta alta, estos planos de muro sobre la losa. Es por eso que cuando hemos creado una carpeta que dice cálculo estructural, yo he creado una carpeta donde están los archivos ZIP, donde están las plantillas estructurales y también he creado una carpeta que dice plantilla arquitectónicas. Entonces, estas plantillas arquitectónicas tengo que importarlas al CIPECAD, ¿ya? Entonces, es por eso que ahora yo voy a entrar al CIPECAD, donde está el icono. Aquí está, CIPE 2018 castellano. Doy doble clic, me aparece el icono del CIPECAD, entro a CIPECAD y voy a ubicar el archivo CIPE. Entro a gestión de archivos, escritorio y la carpeta que he creado es cálculo estructural. Le doy doble clic y me aparece las plantillas arquitectónicas, las plantillas estructurales y corridas CIPE 2018. Pincho en corrida CIPE 2018 y automáticamente aquí me aparece los archivos de CIPECAD. Selecciono, le doy a abrir y ya está, me abre el archivo en el cual estábamos trabajando. Entro a entrada de vigas, veo el modelo 3D y efectivamente aquí fue donde hemos terminado la clase del día viernes, ¿ya? Entonces, como ya tenemos modeladas las losas, ya podemos introducir las cargas de muro. Doy a aceptar. Entonces, bien, primeramente, disculpen jóvenes, ya, primeramente vamos a introducir las fundaciones, ¿ya? Entonces, para introducir las fundaciones, yo me debo de ubicar
ratito. Ahora sí, yo me debo de ubicar en el nivel de fundaciones. Entonces, para eso yo debo ver mi plano arquitectónico y si ustedes se fijan, es un terreno, son dos terrenos que tiene el propietario y todo este sector de acá es vecino. Entonces, toda esta hilera de zapatas serán zapatas medianeras. Entonces, en el CIPECAT es muy sencillo modelar zapatas. Me vengo a este icono de acá y es en acá abajo donde ven estas zapatitas, es ahí donde yo debo de ubicarme para poder modelar las zapatas. Pincho ahí y fíjense acá abajo me dice que estoy en el nivel 0 o nivel de cimentación. En la parte de abajo, en el lado derecho de mi pantalla, dice 0 cimentación. Cuando yo me vengo al grupo de entrepiso, aquí abajo dice grupo 2 o nivel 2, vigas de entrepiso. Esa es la manera de poder subir o bajar de niveles. Ahora, como yo voy a introducir fundaciones, vengo acá y me ubico en las fundaciones. Una de las maneras de poder reconocer que estamos en el nivel de fundaciones es que las columnas se ponen con rayitas. ¿Ya? Ahora, les voy a presentar todo lo que es los comandos de la cimentación. Para eso, acá arriba, donde dice cimentación, en esa ventana están todo lo que necesitamos para poder diseñar la cimentación de este proyecto. Le doy finalizar acá, entro a cimentación, elementos de cimentación. Cuando abren por primera vez el CIPECAT les va a aparecer esto, le dan X y les aparece esto de acá. Si le pinchan ahí, les sale en formato horizontal o en formato vertical. Entonces, aquí es donde vamos a introducir las fundaciones. Aquí donde dice nuevo, pincho y me sale este cuadro de diálogo. Y me dice elementos de un solo pilar o elementos de múltiples pilares. Cuando yo voy a introducir una zapata, que es una zapata centrada, no es una zapata combinada, escojo el primero, elementos de un solo pilar. Y si yo voy a introducir múltiples pilares o múltiples columnas en una zapata, es decir, una zapata combinada, voy a escoger el segundo. En este caso tenemos zapatas aisladas, zapatas medianeras, entonces escojo el primero, elementos de un solo pilar. Aquí donde dice selección de tipo, escojo qué tipo de zapata quiero poner en mi proyecto. Tengo zapatas de cuadrada de canto constante, zapata rectangular de canto constante, zapatas esquineras o medianeras, zapatas tronco piramidal, zapata rectangular tronco piramidal y zapatas esquineras. Hoy está muy de moda usar estos tres de acá para los proyectos. Lo estoy viendo que lo están usando bastante los calculistas. Hace años atrás no usamos zapatas de canto constante. Siempre me acuerdo que en 2014, 2015 estábamos usando estos tres de acá. Pero para estas casas de 1, 2 hasta 3 niveles, normalmente están usando todo lo que es con verde. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a usar ambas en este proyecto. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a usar una zapata cuadrada. Selecciono, le doy aceptar y fíjense cómo se pone el cursor.
se pone con un cuadradito. Y cuando me acerco a alguna columna, se pone color amarillo. Está como que seleccionando la columna para introducirle una fundación. Entonces yo me acerco a la columna que es centrada, a la zapata centrada, pincho y ya se pone la cimentación. Me acerco a la otra, se pone color amarillo, pincho y se pone la cimentación. Entonces, toda esta fila de zapatas vamos a poner una zapata centrada de canto constante, una zapata cuadrada de canto constante. Entonces, quiero ver en 3D y ya se van poniendo las zapatas a la cimentación. Estas zapatas aún no están dimensionadas, es por eso que son pequeñitas. ¿Ya? Ahora, la otra hilera de zapatas voy a usar una zapata tronco piramidal. Cimentación, elementos de cimentación, nuevo, selección y escojo esta de acá, zapata cuadrada piramidal. Selecciono, aceptar, me acerco, pincho, me acerco, pincho, me acerco, pincho, me acerco, pincho. Y fíjense la diferencia, que esta zapata tiene canto constante, esta zapata es una zapata tronco piramidal. ¿Ya? Entonces, ahora, esta hilera de zapatas lo vamos a hacer tronco piramidal. ¿Ya? Ahora, esta hilera de zapatas de acá, todas estas de acá son zapatas que tienen colindancia con el vecino. Es decir, son zapatas medianeras. Y para eso entro a nuevo, perdón, le doy cancelar, entro a nuevo, selecciono y aquí arriba me dice zapata rectangular excéntrica piramidal. Selecciono esa y fíjense cómo está el dibujito. La columna está en una esquina de la zapata. Selecciono aceptar y cuando me acerco a la columna, fíjense el cursor, la zapatita se pone a un costadito de la zapata, como diciéndome a qué lado es la excentricidad de la columna. Entonces, en este caso, yo quiero que mi zapata sea así. Mi columna va a estar al límite de la zapata colindante con el vecino. Y cuando presiono, la zapata se hace medianera. Si yo lo hiciera al revés, mi zapata se iría hacia el vecino. Entonces, todas las zapatas son zapatas medianeras. Me acerco y muevo con el mouse como quiero que quede la columnita chiquitita en la zapata y pincho en la columna. Lo mismo hago acá y eso sería. Si por error introduje una zapata al revés, en estos comandos de acá ya se activaron todos. Aquí hay uno donde dice borrar. Es una zapatita con una X. Pincho ahí, borro la zapata, entro de nuevo, selecciono el tipo, una zapata rectangular excéntrica, es decir, una zapata medianera. Selecciono, aceptar, me acerco y queda así. Entonces, si vemos el 3D, es bastante sencillo modelar en el CIPECAD las zapatas. Veamos el chat. Dice, Inge, ¿podríamos usar el otro que es excéntrico igual? El que varía a usar es de canto constante. ¿Y el otro en qué varía? Sí, podemos usar, por ejemplo, estas dos zapatas de acá. Entramos a cimentación, elementos de cimentación, borrar y podemos poner nuevo,
selecciono, por ejemplo, voy a ocupar la zapata de canto constante, aceptar, y aquí voy a usar una zapata excéntrica o una zapata medianera de canto constante. Selecciono, sería esta de acá, zapata rectangular céntrica, selecciono, aceptar, y con el cursor del mouse ubico como que se ubique una zapata de medianera, y ahí está. Entonces, esta es una zapata de canto constante de medianera y centrada. Esta es una zapata de canto constante centrada. Esta es una zapata centrada piramidal. Y esta de acá es una zapata piramidal de medianera. Entonces, si vemos el modelo, vendría de esta manera. Ahora, si vemos el 3D, esta zapata nos quedaría así. ¿Ya? Y si vemos acá, esta zapata nos quedaría así. Ahora, aquí en estas zapatas medianeras, lo que nos está faltando es colocar una viga de equilibrio. Siempre que tengamos zapatas medianeras, tenemos que sí o sí poner vigas de equilibrio, porque aquí tenemos una carga puntual que es de la zapata, perdón, que es de la columna, y va a provocar un vuelco porque no tenemos una zapata entera. Entonces, aquí tenemos que colocar una viga de equilibrio. ¿Ya? Fíjense, si yo diera correr el programa en entrada de vigas, aquí en la parte de arriba donde dice calcular, y empiezo a calcular la obra, incluso la cimentación, a pesar que nos falta colocar cargas de muro y las cargas de la cercha metálica con la teja Duralit, vamos a probar cómo se distorsiona las zapatas medianeras. Lo malo del CIPE 2018 es que solamente se calcula con un procesador. Mi computadora o mi laptop tiene 12 procesadores disponibles y la versión 2018 solamente me permite usar uno. Es por esta razón que va a tardar un poco más en calcular el proyecto. En cambio, en la versión 2017 o 2020 o 2024, aquí dice 12 procesadores disponibles y 12 procesadores utilizados. Entonces es mucho más rápido. Fíjense todos los errores que tenemos que corregir, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en la clase del botón por posición configuremos varios aspectos del programa, estos errores de acá ya no van a ver. Pero lo que yo quiero que vean es cómo crecen las zapatas sin las vigas de equilibrio. Entonces, es por esta razón que es muy importante poder usar vigas de equilibrio. Si vemos un 3D, ya las zapatas están tomando las medidas necesarias que va a requerir para soportar el peso de este proyecto. Entonces, por ejemplo, si pondríamos una viga de equilibrio, nos vamos a cimentación, vigas centradoras y datado, y donde dice entrar viga, aquí yo selecciono el primero, son vigas de atado, no necesito eso. El segundo es una viga centradora y lo que yo necesito es esta de acá, una viga centradora. Entonces, aquí me pregunta si usted
¿Quieres centrar en el origen o centrar en el extremo? Yo selecciono centrar en el origen. Entonces voy a aceptar y como yo puse centrar en el origen, me acerco a la columna o a la zapata medianera, pincho y me acerco a la otra columna. Y fíjense aquí se crea este momento. Ahora le voy a dar calcular la obra, incluso la cimentación. Entonces quiero que vean con una viga de equilibrio cómo es que la zapata medianera ha achicado su dimensión en comparación de estas otras zapatas. Ahora, quiero que entiendan que este proyecto todavía no está cargado con todo su peso. Nos faltan los pesos de muro, nos falta el peso de la cubierta. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos lo que me están preguntando. Dice, la zapata rectangular céntrica piramidal, ¿cuál es la diferencia? Ya, voy a añadir al grupo, estoy añadiendo a las personas que están ingresando. Pasa que la ingeniera tuvo un pequeño percance, por eso es que no me está ayudando con aceptar a las personas para que se unan a la reunión. Dice, la zapata rectangular céntrica piramidal, ¿cuál es la diferencia con la cuadrada, Inge? Inge, ¿cuál es la más recomendable? ¿En qué influye usar una de canto constante o el que es variable? Normalmente las personas de Estados Unidos usan bastante esta cimentación de acá. En Latinoamérica nosotros más, bueno, antes todas nuestras fundaciones eran así, eran piramidal, o al menos yo todas las que he usado, hasta para 4 pisos, cuando teníamos una tensión admisible buena en el plan 3000, fueron así. Entonces nosotros nos damos el trabajo de crear esto de acá. En cambio, los americanos dicen no, lo hacemos directamente así. Ahora, si hacemos un cómputo métrico de hormigón, esta que tiene canto constante normalmente va a ser entre 30 y 40 centímetros. Esta de acá, lo máximo que vas a hacer subir es solamente 25 centímetros. De hecho, con 21 centímetros, el CIPECAT o la norma te lo acepta. Entonces, aquí subes 21 centímetros y generas esta pendiente a 40 centímetros, que es lo más normal para esta casa. 20 y en la parte de la columna es 40. ¿Ya? En cambio, si usas este tipo de fundación, vas a tener que gastar un poquito más de hormigón, pero te evitas el trabajo de crear o hacer esto de acá, porque esto de acá tiene su ciencia. Ya tiene su ciencia, tu maestro tiene que saber hacerlo, pero si no tienes un maestro calificado, yo me optaría por esta, le pones 4 tablitas y lo vacías todo plano. Entonces, económicamente esta es un poquito más cara, no sé de cuánto, pero ya hoy en día la mayoría de nosotros estamos mandando con esto de acá. Por ejemplo, los arquitectos, normalmente los arquitectos me dicen cuando calculo
Ingeniero, que sea canto constante la zapata, ¿ya? No queremos que sea así porque nuestros albañiles no saben hacer. Entonces, nosotros decimos ya y ponemos canto constante y armamos los planos y se los mandamos, ¿ya? Veamos el tema del costo un poquito. Yo creo que varía un poquito, influye. Ahora, de que cuál es mejor, cuál es más recomendable. Las dos son zapatas, las dos funcionan muy, muy bien. Entonces no van a tener problema con de que una es mejor o la otra es mejor. ¿Cuál es más fácil de hacer? Para mí es esta de acá. Es mucho más fácil. Pones cuatro tablitas, metes hormigón, 35 centímetros, todo plano, y ya está tu zapata vaciada. Aquí no, un maestro tiene que crear estas pendientes y demás. Ambas se pueden usar, jóvenes, ambas, ¿ya? Bien, esa es la manera de poder crear las fundaciones. Entonces, vamos a poner vigas de equilibrio a todos estos sectores. Nos venimos a cimentación, viga centradoras y atado, entrar viga, clip derecho, centrar en el origen, escojo la segunda, centrar en el origen, aceptar, me acerco a mi zapata, selecciono y selecciono. Automáticamente el programa ya reconoce dónde vas a introducir tu viga de equilibrio. No necesitas una plantilla y ya está. Entonces damos calcular el proyecto o la cimentación. Bueno, aquí no está acá. En otra versión solo te permite calcular la cimentación. Vamos a ver cómo se acomodan o se achican las fundaciones. El día de mañana les voy a enseñar cómo cómo configurar el CPCAD para que no les salga estos errores de acá. Es bastante sencillo. Y voy a hacer un video corto netamente explicando qué tienes que configurar para que no te salga estos errores. ¿Ya? Yo sé que la mayoría ha instalado por primera vez el CPCAD, entonces esas configuraciones lo haces solamente una vez. Después ya no te bota estos errores, te bota menos, ¿no? Entonces ahí está el proyecto con las estaciones. En jóvenes, el tema de zapatas en CPCAD es bastante fácil, no es complicado. Lo que sí es complicado o un poquito complicado es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a introducir las cargas de muro sobre la estructura. Después de esto, ya es solamente calcular el programa, configurar el botón por posición, imprimir planos y listo. Entonces, bueno, corrección de armaduras. Para, para poder cargar la estructura, me vengo, empecemos por la losa. Fíjense los errores que tenemos en vigas. Cuando tú le das calcular al proyecto y se te pone las vigas en rojo, por ejemplo, me vengo a resultados y veo los errores que tengo en viga. Fíjense cómo el CPCAD armó la viga con fierros de 8, refuerzos de 20 y hay errores en todos los tramos de viga. Esto es porque no has configurado aún correctamente el sector de botón por posición. Tienes que configurar para que no te bote estos errores o los errores sean mínimos, cosa que tú los puedas
corregir. Ya, entonces esto lo vamos a hacer netamente el día de mañana. Para eso nos vamos a tomar una clase. Entonces vamos a importar las plantillas de Moore. Para importar tengo que entrar acá donde dice editar plantillas, más escritorio, cálculo estructural, plantillas arquitectónicas, ver iconos grande. Entonces primero voy a importar la arquitectura de planta baja, abrir, aceptar, aceptar. Ahora voy a importar las arquitectura de planta alta, abrir, aceptar, aceptar. Y por último voy a importar la arquitectura de cubierta y abrir, aceptar, aceptar. Entonces yo me ubico en entrepiso, activo la plantilla de vigas de entrepiso, limpio un poco el proyecto. Para eso me vengo acá, con los errores de cálculo. No quiero ver esto, no quiero ver esto, no quiero ver esto, no quiero ver esto, ni esto. Ahora sí, está un poco más limpio. Entonces, lo que voy a poner visible es mi arquitectura de planta alta. Estoy sobreponiendo los muros que hay en la arquitectura sobre la losa para poder ubicar las cargas de muro. Entonces, todo lo que ven de negro son las cargas de muro o las paredes que tiene el proyecto y que se va a levantar encima la losa. Entonces, es por esta razón que necesitamos importar esta plantilla. Es muy importante cargar los muros, ¿ya? Ahora, ¿cómo cargamos los muros en el CPK? Un muro, la carga de muro, el adobito pesa 300 kilogramos por metro cuadrado. El ladrillo cerámico, que es el que vamos a usar, pesa 200 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar la altura del muro por 200 kilogramos. Es muy sencillo. Entonces, yo me voy a un corte. Por ejemplo, yo tengo ya aquí un corte definido con las alturas y el muro es 320 menos la losa o la viga. Yo voy a suponer, bueno, no voy a suponer, mi, mi muro se va a levantar de esta losa hasta bajo viga, que es 2,9 metros de altura. En la planta alta yo voy a tener un muro de una altura de 2,9 metros. Entonces me voy a mi calculadora y coloco la altura de muro, que es 2,9 metros, multiplicado por el peso por metro cuadrado de muro ladrillo 6 hueco, que es 200 kilogramos. Entonces, eso quiere decir que por cada metro lineal de muro con una altura de 2,9 pesa 580 kilogramos. Entonces, en el CPCAD, yo tengo acá un sector
donde dice cargas lineales en viga y cargas superficiales en paños. Y aquí tengo carga puntual, carga lineal y carga superficial. Lo que yo voy a usar, ocupo estos dos. El primero, que dice carga lineales en vigas, es para cargar los muros que están sobre las vigas, ¿ya? Y si yo tengo un muro, como es este caso, que está sobre la losa, voy a ocupar el de al ladito, ¿ya? Este de acá y el que dice lineal. Entonces vamos a empezar por lo más fácil, que es cargar los muros que están sobre las vigas. Entonces me acerco, cargas lineales en vigas, pincho y me sale este cuadro de diálogo que me dice el valor en toneladas por metro. ¿Cuánto pesa en toneladas por metro? Y hemos hecho el ejercicio bien fácil. Hemos dicho que, lo repetimos, mi altura de muro es 2,9. Mi peso por metro cuadrado es 200 kilogramos. Entonces, 2,9, lo hacemos de nuevo, 2,9 altura de muro por 200 kilogramos, que es lo que pesa el ladrillo 6 huecos. Estamos hablando de 580 kilogramos por metro lineal. En toneladas es 0,58 toneladas. Entonces, aquí me pide el valor, coloco 0,58 toneladas por metro lineal. Le doy añadir, me acerco a la viga y automáticamente le pone una carga lineal de 0,58 toneladas. Entonces yo tengo que hacer esto de acá en todos los lugares donde hay muro. Por ejemplo, si yo quito la plantilla, me va a aparecer así. Esto significa que aquí hay un muro de 2,9 metros de altura. Entonces me ayudo con la plantilla. Quiero ver la arquitectura de planta alta. Doy a aceptar. Entonces aquí hay un muro. Le pincho. Aquí hay otro muro. Le pincho. Aquí no hay muro, no hay muro. Aquí hay un muro. Aquí hay un muro. Y así voy ubicando los sectores donde hay muro. Pincho, 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 pincho. Entonces, fíjense, todos los demás muros no caen sobre la viga. Entonces, este comando no me sirve. Porque este comando que he activado, el de acá, dice cargas lineales en vigas. Solamente sirve para los muros que están sobre las vigas. Quito la plantilla y veo, ya ahí están mis primeros muros añadidos al programa. Ok, ahora vamos a añadir los muros que están sobre la losa. Para eso activo mi plantilla, arquitectura planta alta, aceptar y voy a empezar por acá arriba. Entonces, ya no voy a ocupar este comando que dice cargas lineales en viga. Voy a ocupar el que dice cargas. Permite introducir cargas puntuales, lineales y superficiales sobre la planta. Selecciono lineal 0,58, nueva. Entonces me acerco al muro. Por ejemplo, aquí tengo un muro. Me ayudo con ortogonal
y el muro empieza acá, pincho y fíjense cómo la carga se viene hasta ahí y ya se colocó. Entonces dice que el muro va a venir desde acá, pincho y llega hasta ahí. Y luego aquí viene el murito y aquí viene un pedazo de muro. Ahora aquí hay un pedacito de muro, una puerta de vidrio y un muro. Personalmente, yo siempre que es un blinde, es una ventana o es una puerta, yo considero como si hubiera muro. Porque muchas veces el cliente a la hora de construir no le gustó esa ventana ahí o esa puerta, lo hace tapar con su albañil y la puerta la ubica en otro lado. Por esta razón que, por ejemplo, acá es una suite y aquí hay un blinde con salida al balcón, yo estoy considerando que va a ser muro. No le ponemos el murito hasta acá, dejamos sin carga y luego el murito acá. ¿Ya? ¿Cómo se va viendo esto? Aceptar y se va viendo así. Prácticamente se va a ir dibujando todo el muro con color amarillo, el de las cargas. Hacer esto es bastante fácil. Perdón, arquitectura planta alta. No es complicado. Entonces, aquí tengo una especie de muro que da la vuelta para crear un volumen. Me vengo acá, selecciono, el valor es 0,58, lo mismo, nueva, y empiezo a colocar mi muro. Mi peso del muro, ¿no? No se grafica, no se modela el muro, solamente se modela la estructura. El CPCAD no modela los muros, solamente nos modela la estructura, pero podemos colocar las cargas. Este muro es bastante largo, es hasta ahí. Entonces, acá tengo un muro que empieza acá, avanza, aquí tengo un blinde, pero voy a considerar como si fuera muro hasta la columna y de aquí empiezo de nuevo y llego hasta acá. Aquí tengo una especie de muro para crear un volumen y aquí igual. Muy bien, sigo viendo. Acá tengo un baño que lleva un muro. Aquí igual viene un muro hasta aquí. Acá considero un muro hasta ahí y el muro continúa, la carga del muro. Aquí tengo una especie de closet. El cliente va a levantar un murito para delimitar el closet. Le pongo su murito. Acá también tengo un muro que llega hasta acá. Acá tengo el otro murito del closet que viene hasta ahí. Aquí tengo otro muro que viene hasta acá. Entonces voy viendo qué muros me falta. Por ejemplo, me falta este muro de acá que crea una especie para la heladera y llega hasta acá. Acá tenemos un muro que divide el dormitorio con la cocina. Y por último, aquí tenemos un baño de visitas y baño compartido. Y viene hasta ahí y esto viene hasta ahí. Entonces, reviso si por alguna razón me olvidé de algún muro. Creo que está todo.
quito la plantilla para ver mis muros y prácticamente es lo mismo que mi arquitectura. Una suite, otra suite, un baño, otro baño, un dormitorio, un baño compartido, cocina, sala, comedor, pasillo, balcón frontal, balcón trasero. ¿Ya? Entonces, algo que siempre tienen que considerar, siempre que tengan un balcón, aquí el cliente va a poner una baranda. Normalmente las barandas son de vidrio a inox, acero inox. Otros hacen su baranda de tubo, de tubín galvanizado. Ahora, ¿qué pasa si el arquitecto consideró una baranda de acero inox con vidrio y el cliente lo cambia a muro? Dice, no, quiero que sea de ladrillo 1 metro de altura. Entonces, y lo mismo acá atrás. No quiero que sea de vidrio, quiero que sea de ladrillo. En el hipotético caso. Es por esa razón que yo personalmente en todos mis balcones siempre considero que el cliente aquí va a levantar 1 metro de muro. Cuando yo hice mi presentación de este curso, yo les dije, les voy a enseñar tal cual como yo lo hago en la vida real, como yo calculo y cómo se construye. Otros ingenieros le ponen la baranda de vidrio, otros de tubo, y el cliente a los 5 años decide cambiarlo a muro, no sé por qué, y lo hacen. Entonces ya ahí tu estructura ya no va a soportar una baranda liviana, va a soportar muros. Entonces yo siempre le pongo 1 metro de muro para que el cliente cuando quiera lo pueda cambiar. Ahora, ¿cuánto mide la altura de un muro? Lo que tengo que hacer es simple, es multiplicar el peso del muro por el alto. Entonces, el peso del muro es 200 kilos por 1 metro de altura, que es 200 kilos por metro lineal. En toneladas es 0,02. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar 1 metro de muro. Entonces, me acerco, pincho en cargas lineales, coloco 0,2, añadir, perdón, es 0,2 en mi laptop, añadir, selecciono, entonces aquí atrás igual, selecciono y acá la baranda no llega acá, solamente va a llegar hasta acá. Para eso me voy al de cargas 0,2 nueva y esta me permite colocar hasta donde yo quiera, solamente hasta acá. ¿Qué pasa si yo hubiera usado el otro comando? Cargas lineales en vigas, añadir. Automáticamente selecciona todo el tramo de la viga. Le doy añadir, pero yo no necesito levantar un murito acá o no necesito colocar una baranda, porque la escalera viene por acá y viene por acá. Entonces, clic derecho, terminar, entro acá, borrar. Entonces, clic derecho, nueva, me acerco y le pongo acá mi carguita de baranda. Entonces, así es como se ve la estructura cargada con los muros. Con mis barandas de ladrillo, que es opcional, el cliente puede poner la baranda que quiera, pero no creo que haya una baranda más pesada que el ladrillo. Y lo mismo acá atrás. ¿Ya? Así es como se cargan los muros.
Entonces, si ustedes son bien observadores, nosotros ya cargamos la carga viva, ya cargamos la carga de viento, ya hemos cargado el peso propio de la carpeta, cielo falso, porcelanato. Esto de acá lo carga el CIPECAT, no hace falta que yo cargue. Entonces, lo que hicimos ahora es simplemente cargar el muro. Entonces, si se dan cuenta, poner cargas al CIPECAT tiene sus etapas. Yo imagino, yo imagino que aquellas personas o aquellos ingenieros que dicen que el CIPECAT te sobredimensiona o, o te bota estructuras muy, muy grandes, es porque yo creo que quizás no han entendido este concepto de cómo cargar la estructura. Y quizás al comienzo ya cargan la carga de muro por metro cuadrado y después vuelven a cargar la carga de muro sobre la losa y hacen y no entienden este concepto y sobrecargan mucho la estructura. Y es por esa razón que les sobredimensiona las columnas o las zapatas o las losas. Entonces es bastante fácil, por eso yo separé en este cuadrito para que veas cómo es que cargamos la estructura, ¿ya? Y si tú haces de esta manera, que es como lo hacemos la mayoría de los que nos dedicamos a calcular viviendas, casas, no te sobredimensiona el CIPECAN, ¿ya? Entonces ya está cargada nuestra estructura. Las cargas no se ven en el modelo 3D, pero si veamos algo interesante. Veamos las fundaciones, cómo están. Ahí están. Ahora, como ya hemos cargado la estructura con muros, veamos, las zapatas van a seguir creciendo un poquito más. Le damos en calcular, calcular la obra, incluso la cimentación. Y quiero que vean cómo las cimentaciones van a crecer un poco más. Entonces ya las zapatas están creciendo un poquito más. Antes eran más pequeñas. Y ya nos va quedando así. Ahora vamos a cargar los muros de planta baja. Vengo a ir a grupo, me ubico, ya cargué lo que es entrepiso. Ahora tengo que ubicarme aquí, donde dice vigas de arriostre. Y aquí tengo que sobreponer la estructura, perdón, la arquitectura de planta baja. Me vengo a vistas y selecciono arquitectura planta baja. Perdón, seleccioné la de planta alta, es Arqui PB. Y estos son los muros que yo tengo en planta baja. Ahora, ¿cuánto es la carga? Para eso me vengo al corte y yo voy a tener una altura de 390 bajo viga. Entonces yo me voy a la calculadora, es bastante sencillo. Y dice es 390, 3,9 multiplicado por el peso del muro, que es 200 kilogramos, por 200, cual me da 780 kilogramos.
780 kilogramos, y si lo llevamos a tonelada es 0,78 toneladas por metro lineal. ¿Ya? Entonces me vengo acá donde dice cargas lineales en viga. Aquí coloco 0,78 toneladas por metro. Añadir. Me acerco donde hay muro. Aquí me dice la obra ha sido calculada. Desea introducir. Entonces vamos a volver a calcular. Le damos a aceptar. Aceptar. Perdón. Aceptar. 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 Y seleccionamos todas las vigas que llevan muros. Aquí lleva un muro, esta viga lleva otro muro, esta viga lleva otro muro, esta viga lleva otro muro. Ahora, acá adelante, normalmente estas tiendas llevan puerta cortina o puerta de vidrio. Es imposible que coloquen muro, ¿ya? Entonces, vamos a colocar como si hubiera muro y luego vamos a colocar como si fuera vidrio. Entonces ya hemos cargado todas las vigas de arrastre, pero si ustedes se fijan en los baños, acá no tenemos vigas, acá no tenemos vigas, entonces nos faltaría cargar esa carga de muro que va a ir en los baños. Entonces, si veo el chat, me dice falta vigas de arrastre en baños. Entonces, Kevin Espinosa me dice, Inge, y el tema de la capacidad portante del suelo. Kevin, en la primera clase nosotros hemos añadido los datos generales de obra, y aquí donde dice datos de cimentación hemos colocado la capacidad portante del suelo. Este dato te lo tiene que dar sí o sí el estudio de suelo, ¿ya? Sí o sí, para casas que cuestan $500,000, como casas lujosas del Urubó, o que cuestan $250,000, $500,000, $600,000, y son casitas de 2 plantas que son súper lujosas, esa gente sí o sí hace hacer un estudio del suelo, porque su economía se lo permite, porque ellos pueden contratar a una empresa de suelos, un geotecnista, pueden contratar a una empresa de cálculo, pueden contratar a una empresa de arquitectura y lo hacen hacer todo legalmente. Entonces el estudio de suelo te va a dar este valor. Pero, dime, Wilder. Si es que nosotros llegáramos a hacer eso y el cliente a último momento se decide hacer un estudio de suelo y nosotros le pusimos un valor de 1, pero en el estudio de suelo nos dice 1.2, ¿se puede modificar sin que nada pase? ¿Pero ya has construido o no has construido, Wilder? No construido, digamos, lo estamos elaborando y la clienta hizo hacer un estudio de suelo y salió en una semana y nosotros recién estamos haciendo y hicimos con 1, con el valor de 1 y salió 1.2. Calcularon con 1 y en el estudio del suelo salió 1.2, o sea que el suelo es mejor que 1, o sea, es mucho mejor. Solo tienes que venirte acá y le pones 1.2 y le aumentas el 25% de 1.2, que sería 1.2 por 1.25%. El segundo sería 1.5, le das aceptar, le das calcular la obra, incluso la cimentación, y calculas de nuevo con la nueva tensión admisible que te da el cliente. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que tus zapatas se van a achicar y vas a poder ahorrar dinero. Porque la capacidad portante del suelo está netamente, es directamente proporcional al tamaño de tus zapatas. Estoy 100% seguro que te va a resultar así.
y quizás una que otra columna no va a tener demasiado refuerzo, ¿ya? Eso es lo que va a pasar, Wilder. Pero como dato extra, porque muchos clientes no hacen el cálculo estructural, simplemente te dicen que es una casita de 2 plantas, lo puede hacer mi albañil, más bien yo estoy contratando a un ingeniero para que me lo calcule. Entonces, ¿qué es lo que haces, eh, Kevin? Te vienes acá donde dice datos y normalmente para estas casitas, que no son esas casas del Urubó, que son casas de ricos, que tienen cada columna cada 7 metros, cada 8 metros, que tienen subsuelo, no son casitas de 2 plantas con columnas cada 4 metros, cada 4,50, cada 4,80, casitas normales. Lo que yo hago es adoptar una tensión admisible de 0,8 y a esto le aumento el 25% en situaciones sísmicas y accidentales, que sería 1. Le quito el sismo, considerar combinaciones de sismo, no, solamente considero viento y le doy a aceptar, y es esa la razón, bueno, esa es la manera en que yo calculo estas casas cuando el cliente no me da el dato del estudio del suelo. Y en mis planos estructurales yo pongo ahí una nota que dice asumo capacidad aportante 0,8. ¿Ya? Entonces, al decir yo asumo, y estoy diciéndole al cliente que como no hubo estudio de suelo, yo estoy asumiendo este dato porque él se quiso ahorrar el dinero de hacer un estudio de suelo. ¿Ya? Pero normalmente aquí en Santa Cruz, y este dato es muy importante, la mayoría de los estudios del suelo están entre 0,60, 0,70 y 0,80. ¿Ya? Que le pongas, que sea 0,60 y tú has puesto 0,80, le tiras una compactada, le tiras como un A24, un ripio con arena mezclado, unas dos capas, pasas otra vez con saltarín, ya has hecho un mejoramiento de suelo y con 0,8 es suficiente. Además, tienes una casa de 1 planta, 2 plantas, 3 plantas, no es mucho peso, no llega a una normal de 80 a 100 toneladas a la zapata, le llegará 30, 25, 28 toneladas. Entonces es más que suficiente, ¿ya? Eso es lo que yo hago, jóvenes. Y eso es lo que hacemos la mayoría de los calculistas. Porque no siempre, no le vas a decir al cliente como que, ingeniero, creo que me haga mi proyecto estructural, es una casa de 2 plantas. Ya, quiero su estudio del suelo. No, no lo voy a hacer, ingeniero. Ah, ya, entonces no se lo calculo. Ya te perdiste, no sé, 2.500 pesos, 3.000 pesos, 1.800 bolivianos, ya te perdiste, porque ese cliente lo que va a hacer es, ah, ya está bien, va a llamar a otro ingeniero y ese ingeniero, ah, sí, yo solo calculo, pero no tengo estudio de suelo, ah, no se preocupe, yo voy a asumir, según mi experiencia, 0,8, 0,75, ¿por dónde es la casa? No sé, es por las lomas de arena, por ahí, ah, ya es bien arenoso, el suelo es malo, voy a poner 0,75 y voy a poner que tienen que compactar con saltarín 2, 3 pasadas y hacer un mejoramiento de suelo. Entonces ya con eso yo lo hago así, muchos ingenieros lo hacen así porque el trabajo no queremos perder, ¿no? Entonces, esa es la manera. Ingeniero, una pregunta, por favor, va a disculpar. No, dígame. Ustedes como ingenieros tienen así un plano esquemático más o menos del suelo de todos los distritos, así, para saber que si el suelo es blando. Como los arquitectos tenemos en catastro, así más o menos una idea de cuánto cuesta cada, por ese lado, ¿no? Por cierto terreno, por cierto lado, cuánto sale el metro cuadrado. Bien, Arque, sos muy curioso y me encanta, me encanta. ¿Sabes? Yo tenía la misma pregunta cuando empecé a calcular allá por el 2015 al ingeniero Belmonte, no sé si lo conocen, él explicó un poco de esto y yo le pregunté lo mismo. Y aquí en Santa Cruz hay un dato que te diga, Belmonte, el de Racing, ¿no? Que te diga, más o menos, si hay ese dato, me dijo que no. Y yo lo pude comprobar
Por ejemplo, en la Roque Coronado, en una casa, la tensión admisible del suelo es, ponerle que es, no sé, 0,65. De ahí a 2 3 cuadras, haces un estudio de suelo y es 0,8. De 0,65 a 0,8 es bastante la diferencia. Entonces, es prácticamente imposible tener ese como un mapa de Santa Cruz donde digas en este sector es 0,5, en este sector es 0,8, en este sector es 0,6. Es prácticamente imposible. Por eso yo digo, o la mayoría de los que nos dedicamos a calcular casas de 1, 2 y 3 plantas, no más, no más, arquitecto. 4 pisos, no lo hagas. 4 pisos, sí o sí un estudio del suelo. 5 pisos, sí o sí un estudio del suelo. ¿Ya? Pero si vas a hacer una casa de 1, 2 o 3 plantas, losa alivianada, ocupa estos datos. Muchos ingenieros, lo que te van a decir en un curso de CIPE, si vos le preguntas eso, no, haz un estudio del suelo, te van a decir. Y ahí y se acabó. Yo te digo, muchos ingenieros, si el cliente no hizo el estudio del suelo, no van a perder el cliente. ¿Ya? Es por ganar plata. Y 0,8 más compactada de suelo lo veo bastante bien. Si quieres le pones 0,75, no pasa nada. Bien, a la otra pregunta, falta vigas de arriostre en baños. Entonces, él está preguntando que aquí no hemos puesto unas vigas de arriostre en los baños. Lo que vamos a hacer acá es usar una viga T invertida, por eso lo estoy dejando así. Y esa viga T invertida no hace falta meterlo al CPK. Eso directamente lo que nosotros hacemos es dibujarla en los planos que vamos a enviarle al cliente y le ponemos su detalle de armadura. ¿Ya? Hoy voy a pasar esos detalles, voy a crear una carpeta en el Drive que va a decir modelo de presentación de planos estructurales para viviendas. Voy a pasar 3 modelos, cómo es que nosotros presentamos al cliente los planos y ahí van a ver cómo están diseñadas estas viguitas. Entonces, esa es otra de las razones que yo creo, si yo pusiera acá una viga así y otra viga así, por ejemplo, si yo pusiera acá una viga, no sé, de 20 por 40, así y así, y aquí pusiera la carga de muro, por ejemplo, 0,78, añadir acá y acá. Si vemos en el 3D, acá está. Aquí está un bañito. Si vemos el 3D y si eres observador, aquí tengo una viga con una carga de 780 kilogramos por metro lineal. A esta viga de acá le va a provocar un momento torsor. Entonces, a esta otra viga de acá también le va a provocar un momento torsor. Entonces, lo que yo voy a hacer es esta viga de acá, ya no la voy a hacer de 20 por 40, la voy a hacer de 20 por 50 para que esta viga de acá y esta viga de acá se empotre a mi viga de 20 por 50 y voy a decir al CPCAD que sobredimensiona, no sirve. El CPCAD bota mucho fierro porque aquí voy a tener que meter un montón de fierro para que estos 780 kilos no me produzca ese momento torsor. Entonces nosotros entre los ingenieros hemos dicho, ¿por qué yo no elimino esta viga? Elimino esta carga y lo que hago simplemente es arquitectura planta baja, adicionar acá una viguita T invertida, que es tipo zapatita, compacto el terreno y le pongo la viguita T invertida y levanto el muro.
Entonces, cuando yo le ponga los 780 kilos de muro acá y acá, eso ya va a sentar sobre el terreno y ya no le va a producir a esta viga de acá ese momento torsor. Eso se lo hace una vez acabados los planos, ¿ya? Es por esta razón que yo no estoy poniendo estas viguitas de estos muritos de baño. Bien, sigamos, dice Víctor Ortiz, para el caso de visado de planos estructurales, las columnas de 15 por 30 o incluso de 12 centímetros de ancho no observan en el Colegio de Ingenieros Civiles. Lo mínimo que hemos mandado nosotros al visado ha sido de 15 de ancho en columnas. 12 no nos los aceptan. 15 sí, 15 sí. Voy a buscar la norma, a ver, no ubico ahorita, pero voy a buscar en el sector que dice que sí podemos usar de 15. En la CBH 87 Bolivia no se podía usar, mínimo era 25 o 20, pero ya en esta norma, la NB 1225001, creo que de 2020 o 2016 que la estamos usando, ya nos permiten usar de 15. Ya, bien jóvenes, esto es en cuanto a cimentaciones, a cargas de muros sobre viga, cargas de muros sobre losa. Prácticamente el proyecto, lo único que nos falta cargar es la cubierta. Cubierta de cercha metálica con teja Duralit. Mañana vamos a probar con teja Duralit, con teja colonial. Entonces, nosotros mañana martes cargamos la cubierta, calculamos el proyecto ya definitivo. Vamos a entrar aquí donde dice datos generales y vamos a ir a este bendito botón que se llama el famoso botón por posición. Aquí es donde nosotros vamos a configurar varias cositas y esto lo van a hacer solamente una vez. Después ya pueden calcular sus proyectos y no hace falta que estén hurgando siempre el botón por posición. Y una vez que configuramos eso, le damos calcular y todos estos errores que ven acá tienen que desaparecer. Todos estos errores que hay acá no debería de haber, ¿ya? Entonces, mañana vamos ya a empezar a usar el botón por posición, lo vamos a configurar una vez para que no haya eso. Bien, aquí dice, ingeniero, la viga T invertida igual va a estar empotrada, no producirá momento torsor, lo mismo le iba a preguntar. Muy bien. A ver, arquitectura planta baja. Bien, es cierto, la viga T invertida va a estar empotrada en esta viga y en esta viga, pero va a estar asentada sobre un suelo compactado. Acá va a ser un suelo compactado y acá un suelo compactado. De ancho, esa viga T invertida tiene 40 centímetros, es decir, es como una zapatita corrida de 40 centímetros de ancho. Entonces, solamente va a haber un empotramiento, pero no se considera un momento torsor. ¿Ya? No va a afectar la estructura. Así es, esto ya es bajo experiencia, que nosotros lo hacemos así ya de años, ¿no? Entonces, no afecta. Afectaría si solamente yo pusiera aquí una viguita de 20 centímetros o una viguita de 15, un encadenadito
y aquí otro encadenadito, y ahí levanto mi murito. Entonces, esa viguita de 15, que es el grosor del muro, es, no tiene como una zapatita. Entonces, al yo crear aquí la zapatita, la viga está invertida, trabaja mucho mejor, no pasa nada. Lo hemos hecho muchas veces. Bien, dice la carga lineal en vigas. Exacto, es por el ancho de la viga. El ancho de la viga es como una viga T invertida de 40 de ancho, es una zapatita bastante, bastante buena. Dice carga lineal en las vigas portamuros. Alejandro Antesana, al finalizar la clase voy a crear una carpetita que va a decir ejemplos de planos que se presenta al cliente. Voy a subir unos 2 proyectos y ahí van a estar los detalles de las vigas portamuro para que lo puedas ver. No te preocupes, lo voy a hacer, ¿ya? Bien, dice, sí, las cargas lineales. Bien, las cargas lineales en vigas es bastante, bastante sencillo. Vamos a repasar un minuto. Perdón. Y también voy a hacer una clase netamente explicando de cargas lineales en viga, perdón, un video de 3 minutos. Por ejemplo, si yo tengo acá un muro, voy a borrar las cargas, me vengo acá donde dice cargas, borrar, está en la parte inferior, borro, ¿ya? No hay aquí nada de cargas, yo reviso mi plantilla arquitectónica, arquitectura PB, y me dice que hay un muro. Entonces, lo que tengo que hacer es venirme acá donde dice cargas lineales en viga, selecciono y me está pidiendo el valor de la carga de muro en toneladas por metro. Y yo reviso mi corte, dice que yo tengo una altura de muro de 3 metros 90, porque en la planta baja es tienda. Es muy diferente a la planta alta, que es 2,90. Lo que yo tengo que hacer es multiplicar este valorcito de acá, que es la altura del muro, por 200 kilos. No hay mucha ciencia, es muy simple, ¿ya? Entonces, agarro mi calculadora, multiplico 390 multiplicado por 200 kilos, igual 780 kilos. En toneladas lo divides entre 1000, es 0,78. Entonces, aquí escribo 0,78 toneladas por metro lineal. Le doy añadir, me acerco a la viga y selecciono, me acerco a la viga y selecciono. Y así es como voy ubicando mis cargas de muro sobre las vigas. ¿Ya? Bien, jóvenes, eso es en cuanto a cargas. Mañana, mañana cargamos la cubierta y configuramos el famosísimo botón por posición. No es complicado, es muy sencillo. Vamos a hacer la configuración para esta casa. Esa configuración que voy a hacer mañana sirve para casas de 1, 2, 3 pisos, lo normal, lo básico. ¿Ya?